Historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro. Consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. La capacidad de construir una nación fuerte, una economía democrática. Antonio Navarro Wolf toma las riendas del partido. Vamos a enterrar a Carlos pacíficamente. A nuestra patria llegó el poder oscuro y criminal del narcotráfico y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. Nuestra ambición es mayor, mucho mayor. Nosotros buscamos es una nueva sociedad. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Atención. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. En la noche del 18 de agosto de 1989, en el municipio de Soacha, Luis Carlos Galán Sarmiento, quien se perfilaba como presidente para el siguiente periodo, es asesinado por el narcotráfico, quedando su campaña presidencial en manos de César Gaviria Trujillo, quien fue elegido como presidente para el periodo 1990-1994. No, había unos desafíos de violencia gigantescos, o sea, la verdad es que sobre todo el cartel de Medellín crearon un desafío gigantesco para la democracia, y yo creo que haber podido crear una justicia poderosa nos ha servido mucho para poder enfrentar ese problema no solo con fuerza pública, sino también con justicia. Yo creo que buena parte de la seguridad que Colombia ha logrado recuperar sí tiene que ver con la política de expansión de la fuerza pública, de la presencia en todos los municipios de Colombia, con el buen entrenamiento, pero también tiene que ver con que hoy tenemos mucha más justicia que entonces, por lo menos en el lado penal, y ya estaban los enormes desafíos de violencia que no solo fueron del narcotráfico, se empezaron a presentar las primeras grandes masacres de los paramilitares, había marchas campesinas armadas, porque el ELN marchaba adentro de las marchas campesinas, se empezaron a producir secuestros políticos muy graves, como el de Álvaro Gómez, y realmente había un ambiente de ilegitimidad de las instituciones que fue lo que abrió el campo y facilitó la Asamblea Nacional Constituyente. Gaviria consolida el proyecto de reforma constitucional y con este se logra la desmovilización de algunos grupos guerrilleros, entre ellos el M-19, que se convierte en partido político y entra en la contienda con una gran aceptación. Por otra parte, en este periodo se da una guerra total al narcotráfico, que generó un periodo de violencia muy fuerte en las principales ciudades del país, caracterizado por los ataques con bombas, en los que la población civil se vio fuertemente afectada. Claudia López, investigadora del conflicto armado. Bueno, el movimiento estudiantil de finales de los años 80 que daría luego, surgimiento a la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, arrancó con dos vertientes desde un comienzo. Una vertiente surgió en la universidad privada, en concreto en la Universidad del Rosario, y ellos fueron los que arrancaron con la idea de promover una séptima papeleta, y se llamaba séptima porque en esa época no había tarjetón en las elecciones. Cada que uno votaba por alguien tenía que incluir una papeleta en la urna. Ya había 6 papeletas que iban a ir en las urnas de lo que se elegía en ese momento, y lo que ellos proponían era que se incluyera una séptima donde se le consultara a los colombianos si estarían de acuerdo o no con la idea de constituir y votar para elegir a una Asamblea Nacional que produjera una nueva constitución para Colombia. Y la otra vertiente, se formó de un conjunto más plural de universidades, no solamente de la Universidad del Rosario, sino de un conjunto plural de universidades públicas y privadas,
no solo de Bogotá, sino de todo el país, y se llamó el Movimiento Nacional Estudiantil por la Constituyente. Y digamos que el movimiento pues se sumó a la idea de la séptima papeleta, el Movimiento Estudiantil por la Constituyente, y luego se concentró muy en el tema de la Constituyente, de cómo debía ser la Constituyente, de que fuera autónoma, de que no fuera una Constituyente de notables, de que fuera representativa, que era como la discusión en esa época. Había muchas propuestas, algunos decían, no, pues escojamos a 5 notables y que nos redacten una Constitución, ¿no? Como si el problema fuera de redacción, digamos, y no de representatividad para darle legitimidad al sistema político. Y yo creo que surgió por eso, surgió en una época en la que el narcoterrorismo levantaba bombazos las ciudades colombianas. Veníamos de la que fue sin duda la campaña presidencial más violenta, yo creo que en toda la historia de Colombia, esa campaña del 90. Pues no habíamos llegado a las elecciones y ya habían matado 3 candidatos presidenciales. El narcotráfico y lo que llamaban en ese momento las fuerzas oscuras, hoy sabemos que las fuerzas oscuras tenían nombre y cédula y eran los narcoparamilitares asociados con políticos, digamos, resistiendo de manera violenta muchas cosas, la extradición, pero no solo la extradición. Y esta era una alternativa para pegarle a muchos objetivos al mismo tiempo, digamos, para reivindicar la civilidad y las formas políticas por encima de la violencia, para notificarle al narcotráfico que no nos íbamos a rendir a sus pies, no importa que tanta gente asesinaran y que tantas bombas pusieran, y también para notificarle a la clase política que no íbamos a dejar que ellos siguieran desfalcando al país, condenando al país a la violencia de una manera totalmente indolente, por negarse a hacer, digamos, reformas de apertura democrática en lo económico y en lo político. Entonces, pues nos están ahogando y tenemos que tener una vía por donde respirar. Y esa vía por donde respirar fueron las calles, fueron las asambleas universitarias y finalmente fue la séptima papeleta y el Movimiento Estudiantil por la Constituyente. Entonces tú miras la foto de quienes firman la nueva Constitución de Colombia y son el gavirismo, el sector del Partido Liberal que representaba a Ser Gaviria. Y bueno, y otros sectores que estaban con Serpa, digamos, los sectores más tradicionales del Partido Liberal. Serpa era copresidente, Álvaro Gómez y la Alianza Democrática M19, Navarro. De esos 4 actores solo sobrevivió Serpa, políticamente hablando. Entonces, el sector que sobrevivió con poder, que es el de Serpa, el samperismo, etcétera, que es el que gana las elecciones después, las gana con dinero de la mafia y queda anulado. Entonces, el que no estaba muerto estaba anulado o había perdido capacidad electoral. Luego el proceso de la séptima papeleta, de la constituyente, etcétera, se quedó sin operadores políticos que fueran capaces de continuar esa transformación. Y por el contrario, todos los que se sintieron, que eran muchos obviamente, era todo el régimen, todo el establecimiento, digamos, que se sentía amenazado por esa transformación, digamos, las empresas que estaban acostumbradas a vivir de que el Estado las protegiera y no de ser competitivas, pues le tenían pavor a la apertura económica y lo que pudieran hacer para cerrarla un poquito mejor. En el gobierno del presidente César Gaviria de 1990 a 1994, aparte de un proceso de paz inconcluso, Gaviria heredó la guerra contra el narcotráfico, con la que su predecesor había pretendido reducir al cartel de Medellín y a su red de sicarios, enemigos declarados del Estado, aunque durante su campaña presidencial había demostrado total respaldo, tanto a la ofensiva como a las medidas tomadas por el primer mandatario, entre ellas la más temida por los narcoterroristas, que era la extradición por vía administrativa. Una vez posesionado, dejó entrever que el elevado costo económico y humano de esta guerra ameritaba la búsqueda de una salida alterna, en la que el fortalecimiento de la justicia sería un elemento clave. En contra de las expectativas de quienes consideraban que el éxito de tales negociaciones incidiría en atraer hacia la concertación democrática a los 2 principales grupos rebeldes. Estos se mantuvieron remisos a cualquier acercamiento y continuaron con sus acciones bélicas. Las FARC, ahora bajo el mando único de Manuel Marulanda, tras la muerte del ideólogo de la organización Jacobo Arenas en agosto de 1990, y el ELN, se entregaron a una ronda de ataques terroristas. El 9 de diciembre, día que coincidía con las elecciones para la constituyente, 640 hombres del ejército se tomaron Casa Verde, sede del secretariado de las FARC en la Uribe Meta, una inmensa área campamentaria ocupada por no menos de 800 subversivos. El bombardeo de aviones seguido del desembarco de tropas aerotransportadas encontró una feroz resistencia. Tras varias jornadas de sangrientos combates, los militares aseguraron el área a costa de 19 muertos propios, dando de baja al menos a medio centenar de guerrilleros. Pero el objetivo principal de la operación no fue alcanzado, pues la cúpula de las FARC logró replegarse incólume, y más bien desató en respuesta una serie de atentados. Alejo Vargas Velázquez, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. La coordinadora guerrillera Simón Bolívar fue un intento, probablemente el único que ha habido hasta ahora, de tratar de que los 3 grupos
que no entraron al proceso de negociación del gobierno del presidente Barco y que fueron los que se desmovilizaron en ese momento, el M-19, el EPL, el PRT, el Tintilame, etc. Entonces, los tres grupos, especialmente las FARC, el ELN y un sector minoritario del EPL que no participó de la desmovilización, se agruparon, pero era más una coordinación, digamos, política, porque, digamos, no había propiamente una unidad operativa, ni mucho menos. Entonces, digamos, fue una confluencia que duró un par de años, que tuvo probablemente su mayor protagonismo alrededor de la ofensiva militar que se produce contra Casa Verde, es decir, el bombardeo de las fuerzas militares contra Casa Verde el día de la elección de la constituyente del 91, y luego, digamos, toda una ofensiva de sabotajes y actos de estos tres grupos en todo el país, y luego las conversaciones con el gobierno del presidente Gaviria, que se van a adelantar primero en Cravo Norte y luego en Caracas y Tlaxcala, que son, digamos, el único intento de negociación con el conjunto del movimiento guerrillero del momento. El 9 de diciembre, día que coincidía con las elecciones para la constituyente, 640 hombres del ejército se tomaron Casa Verde, sede del secretariado de las FARC en la Uribe Meta, una inmensa área campamentaria ocupada por no menos de 800 subversivos. El bombardeo de aviones seguido del desembarco de tropas aerotransportadas encontró una feroz resistencia. Tras varias jornadas de sangrientos combates, los militares aseguraron el área a costa de 19 muertos propios, dando de baja al menos a medio centenar de guerrilleros. Pero el objetivo principal de la operación no fue alcanzado, pues la cúpula de las FARC logró replegarse incólume, y más bien desató en respuesta una serie de atentados, en plena coincidencia con la propuesta del presidente Gaviria. En su propio proyecto de reforma institucional, la nueva Constitución reemplazó la figura autoritaria del estado de sitio por la de estado de conmoción interior. El escalamiento progresivo del conflicto terminó por abrir de nuevo la posibilidad de dialogar con la coordinadora, primero en Caracas, Venezuela, del 3 de junio a septiembre 30 de 1991, luego en Tlaxcala, México, del 10 de marzo al 4 de mayo de 1992. Los representantes de ambos bandos intentaron infructuosamente llegar a un acuerdo. Horacio Serpa Uribe, político colombiano. Yo intervine a fondo en el proceso, en el gobierno del doctor Gaviria. En primer lugar, construyendo un marco para la paz que fue la Constitución de 1991. En segundo término, cuando empezaron los diálogos en Caracas, formé parte de una comisión que se llamó de orden público, en donde tuvimos muchos acercamientos con la mesa de negociación. Éramos 5 personas de 5 partidos distintos que procurábamos que se mantuviera un ambiente de entendimiento en esa mesa de Caracas, en la que fundamentalmente se analizó un cese al fuego. Eso no produjo resultados, los diálogos se trasladaron a México y yo fui la cabeza de parte del gobierno de esas conversaciones que al cabo de un año terminaron sin ningún resultado positivo. En esa oportunidad se comenzaron las conversaciones con la corriente de Renovación Socialista. Yo inicié en nombre del gobierno nacional esas conversaciones. Me retiré después de la Consejería de Paz, porque yo era el consejero de Paz de Gaviria, y el gobierno de Gaviria hizo el acuerdo político con la corriente. Hubo un hecho muy perturbador, que fue el secuestro del doctor Argelino Durán Quintero por parte del EPL. El doctor Durán Quintero murió en cautiverio. Eso lesionó casi que de muerte, por decirlo de alguna manera, los diálogos. Pero también incidieron 2 circunstancias. Una, en la guerrilla. Fue la época en la que Pablo Escobar se voló de la cárcel, eso generó mucho ruido. Hubo una huelga de Telecom que aisló al país telefónicamente. Hubo la época del apagón, que también fue bastante mortificante para los colombianos. Hubo un gran paro armado en el nororiente propiciado por el Ejército de Liberación Nacional, y a mi modo de ver la guerrilla pensó que estaban próximos a la insurrección popular, entonces se desganaron con el proceso de paz. Esto es una especulación, pero seguramente pensaron, ¿para qué repartir la torta si no la podemos coger toda? Pero por el lado de lo institucional, como quiera que hayamos empezado a estudiar el tema económico,
hubo también muchos temores, sobre todo en el sector empresarial, y empezaron los bombardeos contra el proceso, y las reticencias, y las angustias, y los reparos, y bueno, entonces de lado y lado se fueron perdiendo las ganas, y eso terminó el proceso. Carlos Medina Gallego, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Yo pienso que ese espiral, ese remolino de violencia que mezcló todos los actores, los dirigió a todos contra todos, está en la década del 80. Esa década del 80 fue una década absolutamente crítica. No quiere decir que las décadas que siguieron no lo fueran, que ahí está surgiendo el paramilitarismo, el narcoterrorismo, se está posesionando la insurgencia en una dinámica absolutamente distinta, el narcotráfico entra a financiar las guerras en términos de recursos, de los cuales se va a beneficiar todo el mundo. Aunque yo creo que para ese momento la insurgencia no se beneficia tanto del desarrollo de la guerra en términos del narcotráfico. Yo creo que eso se dispara después. La percepción que yo tengo y de los resultados de las investigaciones que he realizado es que después de la muerte de Pablo Escobar, que para evitar la guerra en los territorios donde esos cárteles tenían influencia, la FARC tiene que intervenir para mediar en el desarrollo de unos procesos que están articulados a la producción de cultivos de uso ilícito y que tiene que en alguna medida salvaguardar la población de las lógicas específicas de la criminalidad que se había podido venir encima en la disputa que se da para la conformación de los nuevos grupos delincuenciales con la muerte de los capos y la captura de los capos del cártel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela. Entonces esas cosas hacen que se genere una nueva postura del narcotráfico en términos de nuevos liderazgos, pero también que la FARC tenga que pararse en la raya, decir, bueno, espere, ustedes no entran aquí a criminalizar y convierten esto en un campo de batalla, y se haya visto necesariamente envuelto en el problema de la actividad del narcotráfico. Yo creo que una cosa es verse envuelto en el problema del narcotráfico como consecuencia de un fenómeno que está sobre sus territorios y que compromete a sus poblaciones, de colonos campesinos y ese tipo, y la otra cosa es fijarse como política la actividad del narcotráfico, que los haría narcotraficantes. No, es que hay un fenómeno ahí que llenó espacios que había necesidad de proteger, pero también hay otros que se vieron envueltos en eso, los paramilitares, la fuerza pública. Aquí nunca se ha hablado del compromiso que tuvo la fuerza pública en el desarrollo de la industria del narcotráfico y lo que representó en términos económicos para algunos de los que participaron en ese periodo del desarrollo de la guerra. Entonces hay ahí unos puntos de confluencia de la violencia muy cruda, muy cruda. Después del 93, las peleas que hay allí son muy difíciles. Primero porque en 1993 muere Pablo Escobar. Pero resulta que hay dos cosas que se han producido ahí. El cártel de Cali ha financiado la campaña de Ernesto Samper Pizano. A espaldas, de frente, como quiera hablarse, como lo debe investigar la justicia, ¿sí? Pero hay un cuestionamiento de la legitimidad del gobierno de Ernesto Samper Pizano. Y Ernesto Samper Pizano va a gobernar en 1994 al 98, y es una época de profunda crisis de legitimidad. Entonces, y en el 93, el cártel de Medellín, o lo que quedó del cártel de Medellín, considera que es el cártel de Cali quien va a gobernar, y entonces se abren a una guerra contra el cártel de Cali, y se define allí un pacto, que es el pacto por la refundación del Estado y la toma del poder por los paramilitares y los narcotraficantes del cártel de Medellín. Y en el 93 está en la gobernación el gobernador Álvaro Uribe Vélez, que posteriormente irá allá. En el 93 hay un pacto y ellos plantean esto, hay un pacto. Cuando yo planteé esta tesis, a partir de las conversaciones que había tenido con Rodríguez Orejuela en la cárcel de la Picota, había una redefinición allí
clara de la estrategia del cártel de Medellín y el narcotráfico. Era que se habían propuesto llegar al Estado, tomarse el Estado, ajustar el Estado y colocarlo en consonancia de la legitimación y legalización de sus intereses. Para eso debían organizar el paramilitarismo fragmentado que había. Y entre 1993 se plantean el proyecto en 2010-2019, que es el proyecto de llegar al poder en el 2010 y haber transformado la institucionalidad del Estado en el 2019 y consolidarse en el poder de ahí en adelante. Ese pacto debía comenzar por fusionar las fuerzas paramilitares, y entre el 93 y el 97 se generaron los acercamientos para que todos los grupos paramilitares dispersos confluyeran en una conferencia nacional y en una confederalización. Y se forma en el 97, en julio del 97 tal vez, se forma las Autodefensas Unidas de Colombia. Las Autodefensas Unidas de Colombia van a constituir el pie de fuerza militar. Las Convivir vienen antes, vienen durante el gobierno de... Sí, pero además está el presidente también Ernesto Samper Pizán. Era la posibilidad de institucionalizar esas fuerzas, de sacarlas de la ilegalidad. Pero eso lo que hizo fue disparar el paramilitarismo. Lo que está pasando allí es que se están dando dos fenómenos. Por una parte está confederalizándose el paramilitarismo, pero por la otra parte es que las FARC está en un proceso de crecimiento, de desarrollo y de fortalecimiento militar muy grande. Y está prácticamente diezmando al Estado, a la moral de Estado. A nosotros nos tocó vivir, a los últimos 4 o 5 presidentes nos tocó vivir el problema del narcotráfico. Si en la época del presidente Barco y del presidente Gaviria el problema era el narcoterrorismo, pues en mi época tuvo mucho que ver con la narcocorrupción. Creo que ahí se comenzó a destapar lo que era esta convivencia no violenta, convivencia mejor de la sociedad con los dineros de las drogas. De tal manera que uno de los propósitos fundamentales de mi gobierno, el gobierno se movió alrededor de 2 objetivos. Primero, luchar contra el narcotráfico y como común denominador de la financiación de las distintas formas de violencia, como la violencia guerrillera, la violencia paramilitar, la propia violencia sicarial, y de otro lado, construir unos instrumentos para la paz. Por eso durante el gobierno se creó el Consejo Nacional de Paz para convocar a la sociedad civil, se reglamentaron las zonas de reserva campesina como una respuesta al fenómeno del conflicto armado por las tierras, se creó la figura del Alto Comisionado para la Paz, se estableció la figura de la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la llamada Ley de Orden Público para el manejo de situaciones, digamos, complicadas de desmovilizaciones y temas relacionados con el desarme, de tal manera que creo que a mí me tocó heredar una situación de un conflicto alimentado por los dineros de la droga y sin instrumentos de paz, y en eso se concentró la política de mi gobierno. Historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.